quiero hablar de proteger la semilla. Hemos estado hablando acerca de cómo, ¿me pasas la plantita? Ajá, gracias. En cuanto llegué y vi esta plantita, no sé de quién ¿es tuya? ¿Es de Eli? Ok, Eli también ya va a ser agricultor. Tiene 3 plantitas de limón allá en la casa, y cuando se puso difícil el limón, ¿se acuerda que estuvo bien difícil comprarlo? Yo decía, a ver si tus plantitas se apuran, no le veo ganas de dar fruto. Pero ya tiene un frutito ahí, es chile, ¿verdad? Pero en cuanto lo vi dije, ay Señor, gracias por confirmarme que hoy vamos a hablar acerca de la semilla. Dice Jesús que Él vino para que tú y yo llevemos mucho fruto. Esta pequeñita tiene un fruto, no sé si ahí se ve el fruto, pero tiene un fruto, y a lo mejor tú dices, así estoy, hermana, igualita. Nomás tengo uno y es un hijo. No, no es cierto. No, hablamos de frutos espirituales. Claro, también los frutos del vientre. Dice, hoy nos recordaba el Señor que los frutos del vientre es herencia de Dios, y tenemos que poner especial cuidado, papás, padres de familia, madres de familia. Tenemos que poner especial cuidado en cómo educamos a nuestros hijos. Todo parte de una semilla. Aún nosotros partimos de una semilla de papá y de mamá. Todo parte de una semilla, y la vida espiritual no es una excepción. La vida espiritual también parte de la semilla, que es la palabra de Dios. Dice el libro de Génesis que con la palabra de Dios se formó el universo entero. Todo lo que vemos, estos árboles que nosotros que estamos en el segundo piso de este edificio, podemos ver todos estos árboles. Partieron de una semilla que pudo haber sido comida por un animalito, por un ave, por algún topo, no sé, ardilla, algo. Sin embargo, el Señor permitió que estos árboles crecieran, y el Señor ha sembrado una semilla de fe en ti, una palabra, una promesa. Me gustaría saber si hay aquí algunos que hemos recibido una promesa de Dios, sea una promesa profetizada de la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Wow. Hemos recibido palabra de Dios. Muy bien. Ok, los voy a poner, pero no importa. Voy a empezar con el pastor. Pastor, ¿alguna palabra que Dios te haya dado como semilla? Fuerte. Sanidad. Que Dios te ha dado. Muy bien, de provisión, sanidad, donde quiera que ha sido, el Señor te ha dado esa palabra, y esa es una semilla, pastor, en tu vida que debes de proteger. Allá atrás, León, ¿qué te ha dicho Dios? Fuerte, mijo. Oh, que Él es tu papá, que no eres huérfano, que Él es tu papá. Oh, qué emoción. Esa palabra también es una semilla que se tiene que guardar. Ya no me acuerdo quién más levantó sus manos. A ver, Nadia. Sí. Que no estás sola, que Él está contigo. Amén. Muchas gracias, Nadia. Su presencia fuerte en tu vida. Amén. Qué hermoso, Nadia. Gracias por esa palabra, que es una semilla para ella. Dice que en momentos de crisis, en momentos difíciles, le ha dicho, ella es una mujer que no es casada. Entonces, pudiera ella sentirse sola, como muchas que hemos estado en una etapa de soltería, y que pudiéramos sentirnos solas. Sin embargo, Dios le da esa semilla y le dice, yo estoy contigo. En momentos de crisis, en momentos de debilidad, aún dice, yo he podido servir a otros y bendecir a otros. Entonces, estamos entendiendo cuáles son esas semillas. No necesariamente es algo muy rebuscado. Y Dios me dijo que me enviará a las naciones, y Dios me dijo que voy a predicar a 1000, 8000, y me dijo que iba a estar no sé, en auditorios enormes, o que voy a viajar a la China y voy a ser perseguido, y no sé, o sea, pensamos que solamente esas pueden ser promesas y semillas, pero quiero decirte que puede ser tan solo el hecho, como decía
decía Nadia, como decía el pastor y nuestro hermano León, son palabras que Dios les ha dado y que esa ha sido una semilla en sus corazones. ¿Para qué? Para que cuando vengan los tiempos de aflicción, vengan los tiempos de crisis, tú te recuerdes de esa semilla y la guardes y la protejas, porque esa semilla va a ser en muchas circunstancias, esa semilla el enemigo va a tratar de robarla. Así es que hoy me gustaría que volvamos a leer esta parábola que es muy importante, tan importante que Jesús dice que si no entendemos esta parábola no podremos entender las demás. Y bueno, ahí estamos viendo a nuestros hermanos que están en Zoom. Gracias. Vamos por favor a Marcos capítulo 4 del 13 en adelante y vamos a leer juntos. Dice así: pongan atención. Entonces, si el Señor lo dice, pongamos atención. Un sembrador salió a hacer lo que un sembrador hace, salió a sembrar. Y sucedió que al esparcir él la semilla, cayó junto al camino. Y fíjese, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, o sea, tenía muy poquita tierra porque había más piedra que tierra, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, ¿qué les pasó? Se secaron. 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al crecer los espinos la ahogaron, de modo que no dio fruto. Hasta este versículo podemos ver que la semilla sufre persecución, que la palabra de Dios, que es la semilla, va a sufrir alguna clase de persecución. Pero versículo 8, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, y eso es lo que debemos de ser nosotros, buen terreno. Estas semillas brotaron, crecieron y produjeron ¿qué? Fruto, una cosecha que rindió al 30 por una semilla, al 60 por una semilla o hasta el 100 por una semilla, 100 por uno. Entonces vemos aquí que la manera, voy a dar algunos puntos de cómo nosotros debemos de proteger la semilla. Puede ser esa semilla una promesa, puede ser esa semilla un conocimiento del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de cómo Dios ha tratado en tu vida, de cómo Él va a restaurar tu corazón, tu matrimonio, tu familia. Y a lo mejor hoy no ves nada. Y así parece, cuando sembramos una semilla no se ve nada, pero si tú escarbas vas a destruir el germinar de esa semilla. Por lo tanto, vamos a ver nuestro primer punto. Para proteger la semilla que Dios nos ha dado, lo primero que tenemos que hacer es que debes de mantener tu pensamiento solo en Dios. Involucra a Dios. No solamente digas Dios me dijo y ya. No, tú necesitas mantener tu pensamiento en Dios. Si tú y yo somos capaces de estar pensando cuando vivimos crisis en algo que nos ha quitado la paz y estamos todo el día pensando en que ese maestro me va a reprobar, mi jefe me va a correr, mis compañeros de trabajo están levantando falsos contra mí, mi esposo me va a dejar, mi mujer me va a dejar, mis hijos ya no quieren estar conmigo, en lugar de estar pensando, porque si todo el tiempo estás pensando en lo malo, entonces vas a llenarte de ansiedad. Por lo tanto, nuestro pensamiento no puede estar divagando. No, Dios no es un Dios de confusión. Si tú hoy estás bajo un estrés que te trae confusión, eso no proviene de Dios. Si solo piensas en ti y en lo malo que te ha ido y que tú eres el único que ha sufrido, la única que ha pasado por sufrimiento, el único que ha pasado por soledad, por rechazo, por destrucción, por abandono, el único que ha pasado esas enfermedades que has tenido que enfrentar, si tú solamente estás
poniendo tu yo en el escenario, eso tampoco proviene de Dios. La semilla puede perderse y hemos dicho que estos cuatro terrenos donde vemos que hay una persecución de la semilla, donde en una semilla que cayó junto al camino habla de que esa tierra está endurecida, y a veces por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, por lo que hemos sufrido, nuestro corazón se ha endurecido. Hemos dejado de estar expectantes de lo que Dios pudiera hacer en nuestra vida. Hemos dejado de buscar a Dios y de decirle: Señor, quiero que mi corazón sea un corazón resiliente, que aunque ha sido apretado por la crisis, aunque ha sido lastimado, aunque ha sido herido, la resiliencia significa que vuelve a su estado original, donde yo tengo una relación personal contigo y puedo ser sabio, puedo ser sabia para tener una relación correcta con las personas que me rodean. Entonces lo primero es que mi pensamiento tiene que estar en Dios y solo en Dios. No permitas que la palabra sea ahogada por los espinos, por la dureza de tu corazón, por las aves del cielo que hablan de la actividad demoníaca que contra la palabra va. En el momento en el que una persona, sea joven, sea anciano, sea un niño, escucha que Dios le ama, automáticamente viene una persecución por esa palabra. Y le va a tratar de decir a ese niño: no es cierto, Dios no te ama, porque si Dios te amara, tu papá estaría aquí. Si Dios te amara, tu mamá no tendría que salir a trabajar y dejarte solo. Si Dios te amara, los niños de la escuela no estarían burlándose de ti. Automáticamente vienen los espinos, que significan los afanes de la vida, los problemas, las situaciones de crisis que todos como seres humanos, mientras vivamos en este cuerpo y en esta tierra, vamos a enfrentar tarde que temprano. Por lo tanto, dice aquí que si tú te mantienes preocupado, bueno, es lo que dice o lo que nos hace entender la parábola, que si nos mantenemos preocupados, eso quiere decir que vamos a estar en ansiedad. Pero si mantenemos nuestra mente enfocada en la semilla, que aquel que da la semilla, dice el libro de Ageo capítulo 2, todavía la simiente está en mi mano. Está hablando de la semilla. Yo soy el dador de la semilla. Yo soy aquel que habla y se hace. Y hemos dicho que estos cuatro tipos de terreno son etapas. Diga conmigo: etapas que todos pasamos. Por lo tanto, necesitamos oír. Y si dice Jesús, escucha esta palabra y entiéndela, para que entiendas las demás parábolas, necesitamos poner atención. Nuestro segundo punto, por favor, de lo que tenemos que hacer para proteger la semilla. Para proteger la semilla necesitas un buen catalizador, y el catalizador es la tierra. Hemos dicho que tu corazón es la tierra y tu corazón está creado para dar vida. De hecho, dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y nos dice ¿por qué? Porque es un catalizador de vida. Entonces, si tú siembras pornografía, eso va a dar a luz y va a dar mucho fruto la pornografía. Si siembras lascivia, eso va a ser. Si siembras rechazo, vas a ser rechazado y vas a rechazar a otros. Si siembras soledad, siempre vas a sentirte solo, sola, y vas a abandonar a otros que te necesiten. Eso es, nuestro corazón está ya preparado para dar fruto. Por eso protege la semilla buena y echa fuera de ti la cizaña que tu enemigo también va a querer sembrar en el campo de tu vida, que es tu corazón. Por lo tanto, no permitas que los afanes de la vida ahoguen tu semilla. Todos nosotros queremos el mayor fruto, pero los afanes de la vida ahogan nuestra semilla. Entonces debemos de darle a Dios todo lo que tenemos. Escúchame bien, Dios no es un agregado en tu vida, y si lo es, tú tienes una religión. Pero Dios no es el Señor de tu vida. Solamente lo tienes como un invitado, y cuando te llega, ¿cómo se dice? El agua hasta el cuello, entonces dices: ay, voy a ir a la iglesia. Y te conviertes en un turista de visita a la iglesia. Hay personas que me dicen: pastor, ayúdeme. Y le digo: ¿ya qué iglesia te congregas? Pues en la suya.
Y veo yo el perfil y me lo imagino con tapabocas y aún así no lo reconozco. ¿Y cuándo? ¿Desde cuándo eres? No, pues algún día fui. Y ya por eso creen que son parte de la congregación. No es así. Los turistas son turistas. Y tú y yo debemos de ser hijos. Hijos que pertenecemos y que le damos a Dios el enfoque que Él merece en nuestra vida. No es un agregado. Por lo tanto, nuestra semilla debemos de darle seguimiento. Marcos 4:16 dice: otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Estos son los turistas. Pero como no tienen raíz, diga conmigo, no tienen raíz. ¿Cuánto duran? Duran poco tiempo, porque cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, que es la semilla, enseguida se apartan de la semilla. Luego me dicen: es que me aparté de la iglesia. No, te apartaste de todo. Te apartaste de la semilla, de la palabra de Dios, te apartaste de Dios, te apartaste de la iglesia, te apartaste de todo lo que te mantenía con vida. Hoy necesitamos entender que sí va a haber situaciones que van a tratar de ahogar la semilla, pero necesitamos proteger esa semilla, protegerla de los juicios, de la crítica que pudiera nacer de nuestro corazón. Ay, mira, y se dice que es cristiano. Mira nada más cómo se viste aquel y dice, o aquella y dice que es cristiano. Vámonos al punto número 3 que debemos de hacer para proteger la semilla. Mantén una buena relación con Dios y su palabra. Me ha sorprendido desde que predicó Uziel acerca de cómo hay tantos que se dicen cristianos y dicen: no voy a la iglesia, no diezmo, no ofrendo, no tengo un pastor, no tengo a alguien a quien darle cuentas de mi vida, pero soy cristiano y tengo una relación muy especial con Dios. Y se oye como hasta súper espiritual, y hasta uno dice: ay, pues qué chido, así no tengo que, y yo aquí Dios, y no. Así como para ser mexicano, si tú no naciste en el territorio mexicano, para ser mexicano tienes que cumplir ciertas cosas, ¿verdad que sí? Pues también dice la palabra: aquel que quiera ser hijo de Dios necesita hacer esto, recibirlo en su corazón, creer en su nombre, bautizarse, ser parte de la grey del Señor. Uno no es llanero solitario. Dios no quiere que seamos llaneros solitarios. Dios nos hizo para vivir en una comunidad. Y sí, mi hermano, en una comunidad vas a encontrar gente que te caiga gorda y que digas: ay, no, hasta su voz me molesta. Pero eso es bueno, porque dice la palabra que hierro con hierro se forja. Entonces, lo que te choca nos checa. Si te choca, te checa. Quiere decir que lo que dice la palabra, lo que juzgas, eso haces. Ya se callaron todos. Lo que juzgamos nos molesta porque pudiéramos ser iguales. O de allá salimos o hacia allá vamos, y por eso nos empieza a molestar. Y Dios empieza a limar las asperezas. Dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere que seamos gente que vive en comunidad. Por lo tanto, no puedes tener una buena relación con Dios sin su palabra. No puedes. Hay quienes dicen tener una relación con Dios y no leen la palabra, no se congregan, no buscan consejo bíblico. Y debemos permitir que la palabra de Dios nos interrumpa en nuestra vida. Hoy decía Uziel: necesitamos viralizar la palabra de Dios. Y sabemos que hay muchos lugares donde también se predica la buena semilla. Pero en lo que a nosotros nos respecta, necesitamos viralizar. Es la manera en que hacemos la guerra espiritual.
Es la manera en que vamos a hacer que las huestes espirituales de maldad retrocedan de tu comunidad, de tu familia, de tu colonia, de nuestro México. Es la manera que haremos que el enemigo suelte a nuestra nación. No es un gobierno, no es la política, no es un partido. Es Jesús el que puede cambiar el destino eterno de tu vida. Y al cambiar tu destino, cambiará el destino de aquellos que te rodean, porque te convertirás en una persona de influencia. Debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Di conmigo, no es magia. Y por eso hoy empezamos niveles de crecimiento. Y niveles de crecimiento es la manera en cómo nosotros podemos discipularte para que a su vez tú puedas discipular. Mire, a veces creemos que Dios quiere héroes como lo fue Gedeón, Barak y todos los hombres de fe que hemos estado hablando cada miércoles. Pero hoy necesitamos gente que sea heroína, que sea héroe en su historia de vida. Y si tú compartes tu historia de vida, decía Nadia, ya daré mi testimonio en algún momento. Y créame, ayer que bajaron 19 personas a las aguas bautismales. Dele un aplauso al Señor. Mientras bajaban, el Señor me iba recordando un poquito de las vidas de cada uno de ellos, de lo poco que hemos podido platicar o lo mucho que hemos podido aconsejar, lo que sea. Iban bajando y yo decía, wow, esta hermana salió de tanto dolor, de tanta soledad. Este hermano ha salido de la rebeldía, de esto, de aquello, lo que sea, porque de ahí todos salimos. Así es que el día de ayer fue un día de gloria, de victoria, donde el enemigo se le arrebataron vidas. Él ya no tiene parte ni suerte, no tiene ventaja, no tiene autoridad, no tiene dominio sobre tu vida si tú ayer bajaste a las aguas bautismales. Pero te vengo a decir que si también tu fe está puesta en Jesús, el enemigo no tiene dominio sobre ti. Y hay muchos que no tienen esta información, hay muchos que no conocen esto. Por eso la palabra tiene que ser meditada. Dice, vámonos al siguiente punto, por favor. Recordemos que todos pasamos por estas etapas. La etapa de la dureza del corazón, donde nuestro corazón no tiene mucha profundidad, no hay raíz. No hay raíz, no estamos meditando en la palabra de día y de noche. El enemigo viene y se roba lo sembrado, pero tenemos que buscar. Punto número 4. Busca que esa raíz, que esa semilla eche ¿qué? Raíz. Dice Marcos 4:17. Pero hay peros que son negativos, y este es un pero negativo que Jesús da en la parábola. Marcos 4:17 dice, pero como no tiene raíz. La semilla no es el problema, sino que no permitió que se diera la raíz. Duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución, diga conmigo, a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Escúchame, la palabra de Dios siempre será perseguida. Siempre será perseguida. Por eso le rogaba a las personas en oración de intercesión, de muros de salvación. Les pedía, oremos por todos los que se van a bautizar, porque de alguna manera en tiempos anteriores él o la que llegaba a bautizarse o iba a llegar, no encontraba el lugar, se perdía, algo pasaba. Y dije, no, necesitamos hacer guerra y orar por aquellos que van a bajar a las aguas bautismales, porque el hecho de que la palabra ya fue sembrada en su mente y en su corazón, ellos están bajo persecución. Nosotros hemos estado bajo persecución, cada uno de nosotros, pero la gran mayoría del crecimiento sucede abajo de la tierra. Bueno, en este no se ve muy bien eso, porque está muy chiquito esto. Pero la palmera, ¿sabe que es un árbol que tan alta es la palmera, tan profunda
es su raíz. Por eso usted cuando viene un norte en los estados donde son puertos marítimos, nunca vas a ver una palmera desarraigada. La ves chueca porque pasó el airanazo y la dejó así, peinada de lado, pero nunca la verás desarraigada. Yo recuerdo una vez que llegué a Veracruz, al puerto, allá vivía mi tía, la hermana mayor de mi mamá, y enfrente de su casa, había pasado un norte y enfrente de su casa varios árboles estaban al revés, las raíces estaban hacia arriba. Por lo tanto, necesitamos permitir que la raíz se desarrolle. Hermanos, hoy vamos a orar por los que bajaron a las aguas bautismales, vamos a ungirlos y vamos a presentarlos oficialmente como miembros de esta congregación. No solamente son visitantes. Ahora ellos y nosotros necesitamos apoyarles, ayudarles a que echen raíz en esta iglesia. Bueno, no en esta iglesia, en la palabra. Y claro, Dios usará esta iglesia para que echen raíz, pero no somos gente sectaria. Sabemos que Dios ha levantado otros lugares y sabe, hoy en mi oración temprano le decía: Señor, gracias por todos aquellos que han decidido venir y ser parte de Muros de Salvación. Gracias, Señor, porque sé que hay muchas otras iglesias donde también pudieran ellos ser levantados, edificados, enseñados, educados, disciplinados, amados, protegidos, y tú decidiste que vinieran a Muros. Y le dije: gracias, Señor, y quiero agradecerles a ustedes por estar aquí. Gracias por venir a esta iglesia y por hacer de esta iglesia gente de pacto, que no estamos viendo la manera de lastimar a otros, sino de ayudar a otros. Y tu testimonio, el hecho de que Dios y tú sean héroes de tu vida, hace que otros quieran ser héroes junto con Dios de sus propias historias. Dios no está levantando caudillos. Jesús es el Señor de señores. Jesús es el Rey de reyes. Él es exaltado. No hay otro héroe. Él es el héroe. Pero Él te hace a ti el héroe de tu historia, para que entonces otros puedan ver y decir: si ella pudo, yo puedo. Si él pudo, yo puedo. Si él salió de la drogadicción, yo puedo también salir. Si esa mujer salió de la depresión, yo también podré salir. Por lo tanto, necesitamos, hermanos que bajaron a las aguas bautismales, necesitan echar raíz. Y sí, Dios va a ocupar una iglesia específica para echar raíz, pero necesitas creer en lo que Dios te ha dicho. No solamente citar lo que otro dijo. Ahora, si eso que otro dijo te lo apropias y viene a ser parte de tu raíz, agárralo, tómalo. Pero para echar raíz tú necesitas estar seguro, segura de lo que Dios te ha dado. Punto número 5, por favor, vamos adelante. Para proteger la semilla tienes que estar consciente que tendrás que enfrentar oposición. Hemos dicho, ya lo leímos, que por causa de la palabra habrá persecución. Entonces, tú no me digas: ay no, pastor, a mí no me gusta la guerra espiritual, a mí no me gusta eso. Ay, que otro venga a echar fuera demonios, yo ya me los conozco y son mis cuates, aquí que se queden. Me acuerdo un día que vino un pastor de Francia y éramos varios pastores, estábamos en Morelia, en la iglesia de un amigo, y resulta que él empieza a echar, a ordenar que demonios se fueran. Y yo pensaba: pues si somos puros pastores, ¿a poco vamos a estar endemoniados? ¿No? Entonces yo dije: bueno, pues a lo mejor y sí, ¿verdad? Entonces empezó a echar fuera y yo empecé a tener así como aquí, ¿no? Y yo dije: ay. Y yo dije: no, pues como si mi pastor Bruce ya me echó fuera todo, ¿no? Hasta me acuerdo que hasta miró abajo del tapete y que no quedara nada, ¿no? Entonces yo dije: no. Y entonces me vino a la mente: ay, le estás diciendo tú, no, chiquito, a ti no te sientas aludido, tú sigue, no te preocupes, ¿verdad? Y dije: no, yo no quiero apapachar nada, ¿no? Y empieza a decir: y vete, y en el nombre de Jesús sal y suelta la mente de estos pastores. Y empezó ese hombre a echar fuera, y yo terminé en el suelo. Dije: me vale lo que opinen. Si hay alguna atadura que yo tengo que soltar, pues terminé
Y me acuerdo que tenía Abby chiquita. Y hasta me la quitaron. Digo, no me la vaya a contaminar. Eres libre, mija, eres libre. La agarraron y yo. Pero salí. Hasta yo sentía como que habían aclarado mi vista. Como si el sol fuera más brillante. Siempre habrá oposición y no le saque. No le saque, mi hermano. Así es que dígale al de al lado, no le saques. Síguele. Porque Dios está contigo. Marcos 4:18 dice: otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones que pudieran ser persecuciones de esta vida, el engaño de las riquezas, también el engaño, el amor al dinero, va a ser una cosa que el enemigo va a utilizar para apagar y destruir la semilla. Y muchos otros malos deseos, puedes ahí meter lo que quieras. Malos deseos entran, ¿a dónde? Al corazón, a la tierra. ¿Hasta qué? Ahogan la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Mis hermanos, tú y yo no batallamos la guerra como el mundo lo hace a través de chismes. Levantan chismes para destruir al jefe, al compañero de trabajo. Nosotros no batallamos contra aquellos que pudieran ser usados por el enemigo para destruirnos. Mi hermano, no es ojo por ojo y diente por diente. En Cristo hay una más alta condición de bendición que dice que el perdón y el amor de Dios echa fuera todo temor. Que el perdón de Dios hace que nosotros seamos un pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Un pueblo que fue llamado de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en el mundo, aunque tenemos un cuerpo mortal, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos esos argumentos de chisme, de angustia, de persecución, de dolor, de rechazo, de lo que sea, y toda altivez, orgullo, donde nos ponemos nosotros antes que Dios, eso que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y nosotros, aquí nos dice cómo hacemos la guerra. Por eso el primer punto era pensar en Dios y en lo que Él nos ha dicho. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevamos cautivo esos pensamientos para que se sometan a Cristo. Y le decimos: no, tú no mandas, alma. Pero mira lo que te hizo, mira cómo te habló, mira cómo te miró, mira las cosas que te dijo. No se trata de ti, se trata de Él. Y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó, te compró, te liberó, te está limpiando, te está santificando. Porque algún día, dice Él, donde yo estoy, vosotros también estéis junto conmigo. Aleluya. Vamos al siguiente punto rápidamente, por favor. Y este está muy sencillo. Yo creo que desde chiquitos nos los han dicho: sé obediente, obedece, obedece. Así lo hubiéramos puesto, ¿verdad? Obedece. Y así está el mensaje subliminal. Josué 1:8. Dios le dice a Josué, antes de esto le dice: sé muy fuerte, sé valiente, porque mi siervo Moisés ya se murió. Y tú lo seguías a Moisés, ya no está. Moisés te enseñó todo lo que yo le enseñé a él, y ahora a ti te toca levantarte y ser muy valiente. Pero le dice en Josué 1:8: recita, memoriza, apréndete siempre el libro de la ley, la Biblia, y medita en ella día y noche. Cumple, aquí viene la obediencia, cumple con cuidado. ¿Por qué? Porque al recitarla, al aprendértela de memoria, estás sembrando esa semilla. Pero la obediencia es cumplir con cuidado, de una manera solícita. Cumple con cuidado todo lo que está escrito en él, porque entonces así prosperarás y tendrás éxito. Nuevamente, tienes que meditar en la palabra. ¿Cada cuándo?
día y noche. Si meditas en lo negativo, ¿qué va a pasar? Te vas a llenar de ansiedad. Aquí está la cura para la ansiedad. Deja de pensar en lo negativo y piensa en Dios. Marcos 4:20. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan. Estos debemos de ser nosotros. Oímos la palabra, la aceptamos, significa que vamos a ser obedientes. Y producen una cosecha que rinde al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Los que dan fruto entonces son aquellos que tienen en su corazón una buena tierra. Quiere decir que han quitado las rocas. Hay menos piedras, hay menos rocas, hay menos espinos. No significa que no van a pasar por pruebas y dolor. Simplemente no permiten que esos espinos y esas pruebas y ese dolor ahoguen la palabra. Hay menos espinos y hay menos hierba. Saben fumigar. Ay, deberíamos de ponerle así al ministerio de administración personal: fumigación. Porque una vez estaba yo pensando, cuando nos estábamos desparasitando, dije, eso es la administración personal, desparasitación. Pero después dije, no, pero como somos tierra, entonces es fumigación. Dios desea que se cumpla su voluntad en ti más de lo que tú deseas que se cumpla. Pero no va a suceder a base de semillas. Esa semilla tiene que dar fruto. Esa semilla tiene que echar raíz. Esa semilla tiene que permitir que sea germinada y que eche raíces. Dios no lo va a hacer en tu lugar. Dios es un Dios de fe. Él tiene fe en ti. Y Él cree que los dones y talentos que te ha dado, tú vas a aguantar y vas a pechugar. Y no vas a ser un turista cristiano, sino que vas a ser un hijo de Dios. Por lo tanto, el último punto me parece es: haz a un lado. Es lo último que yo te doy de consejo hoy para que puedas proteger la semilla que Dios ha sembrado en ti. Haz a un lado la incredulidad. Haz a un lado la incredulidad. Vámonos a Juan capítulo 1, 29. Y ¿por qué voy a traer este versículo a nuestras vidas hoy? Fíjese lo que dice. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo pensaba, Señor, muchos de nosotros nos hemos imaginado, yo no sé si tú, pero yo sí me he imaginado como que vivo en los tiempos de Jesús, ¿no? Y que me lo encuentro en las calles predicando y que veo cómo levanta, sana a un ciego, levanta a un paralítico. Y yo me imagino que caigo a sus pies y lo adoro y lo beso y como María lloro ante sus pies. Pero ¿sabe? Luego me doy cuenta que a veces soy muy incrédula. Y lo peor en contra de la semilla es la incredulidad, porque la incredulidad hace que nuestro corazón se vuelva de piedra y se endurezca. ¿Y sabe qué va a utilizar el enemigo para que nuestro corazón se haga duro? Y entonces sea muy fácil para las aves, los demonios, llevarse la semilla. Las crisis que vivimos en nuestra vida, las veces en que hemos sido rechazados, las veces que otros han hablado mal, diciendo mentiras de nuestras vidas, las veces en que alguien nos ha mirado de arriba hacia abajo, menospreciándonos con sus palabras, con sus actitudes, haciéndonos sentir que no valemos nada. Por eso lo que predicábamos el domingo pasado se me hizo tan importante, porque Dios no quiere que tú y yo vivamos como aquellos que no conocen del Señor, que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo lo entenebrece el enemigo? Trayendo a nuestra mente dolor, aflicción y haciéndonos sentir que somos los únicos que estamos sufriendo. No es así, mi hermano. ¿Sabe? Mientras estemos en esta tierra vamos a tener oposición. Y aquí dice que Juan vio a Jesús y dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él proclamó al Cordero. Él estaba seguro que él era el Cristo. Pero después, es más, Juan fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, ¿sabe? Cuando llegó María con Elizabeth, su prima, y le dice: hola,
Y, y dice la palabra que cuando la saluda María, el bebé Juan, el primo de Jesús, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y llegó el momento, me voy a saltar a Lucas 7, 18 en adelante. Y dice así: los discípulos de Juan le contaron todo esto. ¿Qué es todo esto? Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús no contestó. Simplemente dice que hay un dicho que nuestras acciones arrastran, nuestras palabras pueden convencer, pero nuestras acciones arrastran. Y esto es lo que hizo Jesús. Jesús en ese mismo momento que les preguntaron, sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces con eso le preguntó, le respondió a los discípulos de su primo Juan, que estaba en la cárcel: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian buenas noticias. El hombre que preparó el camino del Señor, Juan el Bautista, hasta ahí me voy a quedar, ahorita seguimos. Juan, que dijo: este es el Cordero de Dios, fue perseguido, ¿se acuerdan? Y él estaba en la cárcel. Y a lo mejor ahí en la cárcel él pudo haber pensado, aunque la Biblia no dice, pero él pudo haber pensado: quizá me equivoqué. Ahora terminé en la cárcel, quizá el ministerio que Dios me dio no era del todo muy importante. Y empezó a lo mejor a tener muchas dudas. Y Jesús no se enoja de sus dudas. Y le dice a sus discípulos: vayan con mi primo, vayan con Jesús y díganle si Él es el Cristo, porque yo lo anuncié como el Cristo, pero ya no sé si estoy bien. Ya no sé. Vayan y pregunten. ¿A qué quiero llegar, mi hermano? Que todos nosotros vamos a pasar por periodos de incredulidad. Si Juan el Bautista lo vivió, tú y yo también pudiéramos vivirlo. ¿Y en qué momento van a venir ese momento de incredulidad? Cuando hay crisis, cuando las cosas no salen como tú esperas, cuando las circunstancias en tu casa y en tu familia no son como tú quisieras, cuando el dinero no te alcanza, cuando en el trabajo estás pasando por persecución. En ese momento vas a empezar a tener muchas dudas, y Dios no se va a enojar que tú vengas con tus dudas a Él, porque Él te va a responder. Y dice que Jesús, imagínense, llegan los discípulos, dice nuestro maestro, que es Juan: si eres tú el que ha de venir o esperamos a otro. Qué impresionante que te digan eso. ¿Vas a ser tú el guitarrista de la banda o esperamos a otro? ¿Vas a ser tú el que me enseñe o esperamos a otro? ¿No es hasta ofensivo? No, pues haz lo que quieras, espera a otro si quieres. Total, yo ni te necesito ni nada. ¿A poco no? Y Jesús no se ofendió. Al contrario, ok, para que chequen que sí soy. Dice que en ese momento empezó, yo creo que había una fila como peor de las tortillas del mercado, y empezó a sanar a los enfermos, Y yo me imagino a los discípulos de Juan: wow, todo lo que este hombre hace. Y entonces le dicen: vayan y díganle a Juan lo que han visto. No nada más va a ser porque yo digo que soy, sino porque lo que hago da fe de quién soy yo. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Y eso es tu raíz que te sostendrá en momentos de crisis. Y lo que más me impresiona es que una vez que se van esos hombres, Jesús pudo haber dicho: ¿oyeron lo que preguntó este? O sea, ¿cómo puede ser que no sepa quién soy yo si somos primos? ¿No? Pero la Biblia dice que aún los hermanos de Jesús, hijos de María y de José, no creían en Él.
Y fíjense, Lucas 7:24, y con esto termino. Cuando se fueron los enviados de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de ropa fina? No, claro que no. Pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Quizá tú no crees en el llamado que Dios te ha dado, pero Él sí cree en el llamado que Dios te ha dado a ti. Por eso, solo con fe podemos agradar a Dios. Yo no sé por lo que estás pasando hoy. No sé cuánta persecución ha habido en contra de ti por causa de la palabra que Dios ha sembrado en tu vida. No sé cuántas veces trataste de encontrarte con Dios y el enemigo te daba una vuelta y te llevó quizá a los testigos de Jehová, te llevó a los mormones, te llevó a la hechicería, te llevó a la santería, te llevó a sectas. El diablo te trató de zarandear, de destruir, pero hoy estás aquí. No sé cuántas veces el diablo ha tratado de destruirte, pero si hoy estás con vida y ese accidente donde quiera que te haya pasado no te mató, es porque Dios tiene un propósito para ti. Y a lo mejor en esos momentos de crisis tú has dudado de Dios, has dudado de tu fe en Él, pero Jesús no te niega y Él no dice: no, este ya no me sirve, este me salió chafa. Aún así Él empezó a hablar bien de ese profeta y dice: sí, vinieron a ver a un profeta y más que un profeta, porque este preparó el camino para el Salvador del mundo. Quizá el mismo Juan no lo entendía, pero Jesús sí lo entendía. Y yo no sé por lo que tú estás pasando, pero Jesús sí lo entiende. Así es que lo único que tienes que hacer es seguir creyendo. Así es que guarda esa semilla de la propia incredulidad que pueda venir en tu corazón y créele a Dios. Ponte de pie, por favor. Y yo quisiera que el día de hoy tú y yo podamos confesarle a Dios como lo hizo Juan. Aquellas áreas de nuestra vida que se han llenado de incredulidad porque las cosas no han salido como hemos querido. ¿Sabe? El jueves, mientras dábamos mi esposo y yo clase a algunas parejas matrimoniales que han pasado por lo mismo que nosotros vivimos, de cómo si no trascendemos el dolor que hemos pasado en las familias, si no vamos más allá y perdonamos y seguimos, puede venir el enemigo y hacernos creer que no existe la restauración, que no se puede la restauración. Y yo puedo recordar en mi vida cuántas veces el diablo me dijo: no, tu matrimonio se acabó y nunca más volverás. Y luego yo leí en la palabra, que es la semilla. Me acuerdo cuando Dios me habló acerca de las mujeres, que decía: Abigail, mujer de fulano, Mengana, mujer de sutano. Y yo decía: Señor, entonces en el cielo yo soy Alma de León, mujer de Antonio. Yo no me veo con otro hombre, pero todo lo que vivo, todo lo que he visto me dice que mi matrimonio está deshecho. Y después el Señor me decía:
pero tú vives por fe y no por vista. Y yo no sé lo que tú veas hoy. Hoy te platico mi historia, poquito. Yo no sé qué es lo que vean tus ojos. A lo mejor ves tu matrimonio como yo lo vi destruido. A lo mejor ves a tus hijos perdidos. A lo mejor ves tu siguiente generación, tus nietos caminando lejos de Dios. Pero tú tienes que creerle a Dios. Y tienes que mantener esa semilla que dice: no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y que Dios tendrá misericordia hasta 1000 generaciones de aquellos que le aman. Y tú tienes que creerle a Dios. Yo no sé qué batalla estás tú enfrentando. A lo mejor es tu propio cónyuge que está perdido. Hoy tú necesitas seguirle creyendo a Dios, porque en el libro de la fe, los héroes de la fe, muchos de ellos murieron sin ver la promesa, pero esa fe los sostuvo hasta el final. Y mi deseo es que tú y yo podamos ver la promesa cumplida, ver a nuestros hijos servir a Dios, ver nuestro matrimonio servir a Dios, porque para eso Dios nos unió. Si tú estás en esta iglesia es porque tú tienes algo que hacer en esta iglesia. Dios no quiere que solamente estés calentando un espacio, sino que seas partícipe de estos últimos tiempos, de lo que Dios quiere que tú hagas para echar fuera todo lo que el enemigo ha tratado de traer en tu contra o en contra de los que te rodean. Padre, hoy nuevamente levantamos nuestras manos. Gracias por todo lo que has hablado este día. El tiempo se va como agua entre las manos, Señor. Y yo te ruego, Padre, que todos aquellos que han recibido esta palabra puedan salir no de tu presencia, sino de este servicio, de este tiempo de adoración a ti, de meditación en tu palabra, y puedan proteger la semilla aún en contra de su propia incredulidad. Gracias, Señor. Ayúdanos pues. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por la semilla que has sembrado en nosotros, Señor. Hoy te honramos por esa semilla, porque tú tienes fe en nosotros. Gracias. Gracias porque eres bueno.